En algún momento todos tuvimos ese amigo que siempre tenía una historia demasiado increíble para ser verdad. El compañero de trabajo que nunca admite un error, o esa persona que incluso cuando la descubren sigue defendiendo una mentira como si fuera la verdad. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas mienten por cosas tan pequeñas? Que ganan inventando historias que tarde o temprano terminarán descubriéndose. Lo más curioso es que la mayoría de nosotros pensamos que conocemos la respuesta. Creemos que los mentirosos simplemente son malas personas, que disfrutan engañar a los demás, o que nacieron siendo así. Pero la psicología cuenta algo muy distinto. Una historia donde el miedo, la inseguridad, la necesidad de ser aceptado e incluso el funcionamiento del propio cerebro tienen mucho más peso de lo que imaginamos. Y lo más sorprendente es que el cerebro puede llegar a acostumbrarse a mentir. Es decir, una mentira no solo cambia lo que los demás creen sobre nosotros, también puede cambiar la forma en que nuestro propio cerebro reacciona. Así que hoy vamos a descubrir qué ocurre realmente dentro de la mente de una persona mentirosa. ¿Por qué algunos parecen incapaces de decir la verdad y si es cierto que existen señales para descubrirlos? Porque tal vez, después de este video, nunca vuelvas a ver una mentira de la misma manera. Antes de hablar de los grandes mentirosos, quiero que hagas algo. Piensa en la última mentira que dijiste. No una gran mentira, una pequeña. Quizás respondiste, voy en camino, cuando todavía estabas poniéndote los zapatos. O dijiste, estoy bien, cuando en realidad estabas pasando por uno de los peores días de la semana. Tal vez le dijiste a alguien que te encantó un regalo, aunque por dentro ya estabas pensando dónde lo ibas a guardar para no volver a verlo. Lo interesante es que ninguna de esas mentiras tenía la intención de hacer daño. Y eso coincide con lo que muestran muchas investigaciones. La mayoría de los engaños que decimos en nuestra vida cotidiana son pequeños. Los usamos para evitar conflictos, proteger sentimientos o salir de situaciones incómodas. Entonces, si todos mentimos de vez en cuando, ¿cuál es la diferencia con una persona que convierte la mentira en una forma de vivir? La respuesta no está en la mentira, está en el motivo. Imagina a un niño que llega a casa con malas calificaciones. Sabe que sus padres se van a enfadar. Cuando le preguntan cómo le fue en el examen, responde, todavía no los han entregado. No está pensando en convertirse en un mentiroso. Solo está intentando escapar de una consecuencia que le da miedo. Ahora imagina otra escena. Una mujer publica constantemente en redes sociales una vida perfecta. Viajes, éxito, felicidad, relaciones increíbles. Pero fuera de la pantalla la realidad es muy diferente. Muchas de esas publicaciones no son exactamente falsas. Solo muestran una versión cuidadosamente editada de su vida. ¿Por qué hacemos eso? Porque todos queremos ser aceptados. Queremos que los demás nos admiren, nos respeten o simplemente nos quieran. Y cuando sentimos que la realidad no alcanza para conseguirlo, algunas personas empiezan a maquillarla. Exageran sus logros, inventan experiencias, ocultan sus fracasos. No siempre lo hacen para manipular a otros. Muchas veces lo hacen porque sienten que, si muestran quiénes son realmente, dejarán de ser suficientes. Y aquí resalta una idea muy importante. Muchas mentiras no nacen de la maldad. Nacen del miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, a decepcionar, o incluso a aceptar una verdad que resulta demasiado dolorosa. Mentir no solo afecta a quien escucha la historia, también afecta a quien la cuenta. Porque cada vez que mentimos, nuestro cerebro tiene que hacer un trabajo extra. Decir la verdad es relativamente sencillo. Solo tienes que recordar lo que ocurrió. Mentir, en cambio, es como intentar actuar en una obra de teatro sin haber ensayado. Tu cerebro tiene que recordar la verdad, inventar otra historia, asegurarse de que esa historia tenga sentido, pensar qué responder si alguien hace otra pregunta, y además recordar esa mentira para no contradecirla más adelante.
Es un trabajo mucho más complejo de lo que parece. Por eso, al principio, muchas personas se sienten nerviosas cuando mienten. Hablan más rápido, se ponen tensas, piensan demasiado antes de responder. No porque exista un gesto universal que los delate totalmente, sino porque mentir exige un esfuerzo mental adicional. Aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque ese nerviosismo no dura para siempre. Imagina que un día decides tomar dinero que no es tuyo. Probablemente sentirías culpa. Tal vez no podrías dormir esa noche. Ahora haces lo mismo una segunda vez, y luego una tercera, y una cuarta. ¿Sentirías exactamente lo mismo cada vez? Un estudio realizado por investigadores de la University College London encontró algo muy importante. Y es que cuando las personas mentían repetidamente para obtener un beneficio, la parte del cerebro relacionada con la respuesta emocional comenzaba a reaccionar cada vez menos. En otras palabras, la culpa se empezaba a disminuir. Y mientras menos culpa sentían, más grandes se volvían sus mentiras. Es como entrar en una habitación con un perfume muy intenso. Al principio el olor parece imposible de ignorar, pero unos minutos después casi dejas de notarlo. No porque el olor desapareciera, sino porque tu cerebro dejó de prestarle atención. Con la mentira puede ocurrir algo parecido. Cada vez resulta un poco más fácil ignorar lo que sientes. Y eso explica por qué algunas personas comienzan con pequeñas excusas y años después pueden construir vidas enteras sobre una farsa. Pero, ¿pueden creer sus propias mentiras? La respuesta a esta pregunta tan intrigante es: a veces sí. No porque olviden de repente la realidad, sino porque nuestro cerebro tiene una habilidad extraordinaria para proteger la imagen que tenemos de nosotros mismos. Piensa en alguien que fue despedido por llegar tarde constantemente. Aceptar esa realidad duele. Así que poco a poco empieza a inventar otra historia. Mi jefe me tenía envidia. Nunca valoraron mi trabajo. En realidad querían despedirme desde el principio. Con el tiempo, esa aversión puede sentirse más real que los hechos. Los recuerdos no funcionan como una grabación de video. Cada vez que recordamos algo, reconstruimos la historia. Y en esa reconstrucción pueden colarse emociones, interpretaciones e incluso pequeños cambios que hacen que la realidad termine viéndose diferente. Por eso algunas personas no solo engañan a los demás, también terminan engañándose a sí mismas. Pero, ¿podemos descubrir a un mentiroso? Durante años hemos escuchado frases como: si evita mirarte a los ojos, está mintiendo. Si se toca la nariz, oculta algo. Si mueve mucho las manos, no dice la verdad. Pero la evidencia científica no respalda esas ideas como reglas universales. No existe un gesto que revele por sí solo que alguien está mintiendo. Lo que realmente suele llamar la atención son las inconsistencias, historias que cambian con el tiempo, detalles que no encajan, explicaciones que se vuelven cada vez más complicadas. Porque recordar una mentira durante mucho tiempo suele ser mucho más difícil que recordar la verdad. Quizá la pregunta nunca fue ¿por qué algunas personas mienten? La verdadera pregunta es ¿por qué, para ellas, decir la verdad resulta más difícil que inventar una historia? Detrás de muchas mentiras hay ego, sí, pero también hay miedo, vergüenza, inseguridad y años de haber aprendido que ocultar la realidad era la forma más fácil de protegerse. Eso no significa que debamos justificar a los mentirosos, pero sí entender que muchas veces la mentira no trata únicamente de lo que una persona quiere esconder, sino que también habla de aquello que no sabe cómo afrontar. Y tal vez esa sea la mayor ironía de todas, porque mientras una farsa puede convencer al mundo durante un tiempo, tarde o temprano, quien más termina viviendo dentro de ella es la persona que la inventó.
Si disfrutas este tipo de contenido, te invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez conociste a una persona que mintiera por absolutamente todo? ¿Crees que lo hacía para manipular a los demás o para convencerse a sí misma? Me encantaría leer tu opinión. Gracias por acompañarme hasta el final. Yo soy Nexo Mental y nos vemos en el próximo video.